Análisis de Ultra Kill. Hola, amigos míos. Primero, ya anteriormente escuché de Ultra Kill, pensé de forma superficial que solo era otro juego shooter, obviamente estaba equivocado. Durante mi investigación, me sumergí en internet aprendiendo todo lo que podía. Y lo que encontré no es poco. Vamos empezando con lo básico, y vamos aumentando los datos. Ultra Kill es un juego de disparos en primera persona ultraviolento y de ritmo rápido desarrollado por Akita. Juegas como V1, una máquina de combate impulsada por sangre que se ha aventurado en las profundidades del infierno después de la extinción de la humanidad. El infierno está repleto de demonios y almas atormentadas, fuentes de sangre que debes desgarrar para reabastecerte y sobrevivir. La jugabilidad de Ultra Kill combina características de los juegos de disparos clásicos como Quake, los juegos de disparos modernos como Doom 2016 y los juegos de lucha espectaculares como Devil May Cry. El juego hace hincapié en el movimiento deliberado, la esquiva de ataques y el uso eficiente de armas en sus niveles estilo arena. Además, la salud del jugador solo se puede restaurar bañándose en la sangre de los enemigos, lo que requiere que el jugador adopte un estilo de juego agresivo que lo coloca regularmente en combate cuerpo a cuerpo con sus oponentes. Bueno, eso es lo básico en cuestión de jugabilidad, pero esto solo es la superficie de Ultra Kill, por lo cual ahora hay que sumergirnos un poco en su lado oscuro, en su historia. En el universo de Ultra Kill, Dios, un ser único, poderoso e insondable, creó la vida en su universo. Él creó el árbol de la vida, que de él saldría la fuente de energía de todo ser vivo en los reinos, que fue llamada sangre. Con el tiempo, este ser creó un reino donde podría observar a la humanidad, donde él vería a su creación, en su propio reino, creó sus ángeles que lo ayudaban en su tarea. Pasaban las eras, y el humano arrogante, egoísta y violento. No podemos saber qué fue lo que colmó la paciencia de Dios, pero perdió la fe en la humanidad y, entre ira y frustración, emociones que un ser como él no experimentó jamás, creó un tercer reino. El mayor error que cometió Dios en su ira fue crear el infierno. No era un simple reino, el infierno era un ser vivo, se alimentaba de las almas malditas por el pecado, por toda la eternidad. Así la humanidad sabría que, si eran malos, tendrían un lugar a donde ir y sufrir por el resto de la eternidad. Un día un ángel que siempre estuvo al lado del Creador se preguntó, ¿por qué tanto dolor? La eternidad es un castigo equivalente a una vida de pecado. Con estas dudas en mente, va al Creador y le pregunta, Padre, ¿de verdad es necesario el sufrimiento eterno? ¿No es eso demasiado cruel? Son solo niños tontos que aún necesitan nuestra guía. ¿Con este castigo eterno solo ganamos miedo, dolor y tristeza? No podemos seguir así, nosotros somos mejores que esto, querido Padre. Con estas palabras del ser llamado Dios, dudo, él se equivocó. Un ser todopoderoso se equivoca, no logró su cometido, en su mente no entendía cómo es que llegó a ese punto. Él es Dios, y aún así se equivocó. Esto lentamente destruía la tranquilidad del gran padre, en un arranque de ira y soberbia, al igual que el berrinche de un niño, destierra al ángel a lo más profundo del infierno. Cuando se da cuenta, ya es tarde, este ser dejó de ser perfecto. Quizás la violencia y soberbia de la humanidad es un reflejo del Creador. Y con eso Dios desaparece, no se sabe si escapó por vergüenza o simplemente por deseo de desaparecer. Pero ahora el cielo está en caos, el infierno sin vigilancia y la humanidad sin guía. La humanidad, el ser que llegó a colmar la paciencia de Dios, en sus constantes guerras, en sus matanzas, pero aún así con un avance continuo, ¿cómo un ser podría tener tanto ingenio para destruirse mutuamente y a su entorno? La humanidad avanzaba en su camino hacia el futuro, un futuro que los horrorizaría. Descubrieron un combustible para sus inventos, algo común, sangre, usaron sangre para sus primeros autómatas de guerra. Era innovador y poderoso, grotesco, pero en un mundo de constantes guerras, solo sería otra arma más para usar.
La evolución de la humanidad venía de la mano con sus autómatas, sus máquinas, crearon enormes máquinas que creaban ríos de sangre, que a su vez les servían de combustible. Tantas guerras, tanta destrucción, destruyeron lentamente la tierra, ya no existía la luz del sol, lo que quedaba eran los restos de lo que alguna vez fue un hermoso paisaje. Con todo esto se creó una última arma, la que pondría fin a cualquier guerra. Recopilaron toda información, usaron la tecnología más avanzada en el momento, y con todo esto junto se creó la máquina llamada V1. Pero fue tarde, la guerra había terminado, la humanidad casi extinta, sin recursos, sin un futuro brillante, pero algo apareció, algo que no esperaban. Descubrieron una entrada, quizás esta sea la oportunidad para la humanidad. Encontraron la entrada al infierno, trataron de colonizar el infierno, usaron sus máquinas para poder ingresar. El infierno usaba esos intentos para simple diversión, solo un juego de niños para este ser tan retorcido. La humanidad llegó a la conclusión de que no era posible, no tenían la suficiente población para abastecer a sus máquinas, por lo cual ya no podían mantenerlas. Lo que no se esperaban era que los seres que pensaban que eran simples conjuntos de placas de metal no estuvieran de acuerdo con su desactivación. Las máquinas no querían ser desactivadas, por lo que ahora ellas tomarían a la fuerza su fuente de energía, buscaron y cazaron a cada humano que quedaba para tomar cada una de las gotas de sangre en su cuerpo. Con eso la humanidad quedó extinta. Fue un camino desastroso y su final fue igual de grotesco. Ahora, sin la humanidad, las máquinas, con el deseo desesperado de sobrevivir, se atacaban unas a otras, hasta que algo descubrieron, algo que condenaría a otro reino, la sangre que necesitaban. Los demonios también sangran, descubriendo que la sangre de los habitantes del infierno sirve como fuente de energía. Esto hace que todas las máquinas vayan al infierno. Aquí aparece nuestro protagonista, que, movido por el deseo de sobrevivir, llega al infierno, un ser frío, con emociones, pero con solo un deseo inamovible, sobrevivir. Él mataría lo que sea para sobrevivir. Ahora el infierno conocerá a un ser que no duda, un ser que no tiene piedad, que no tiene un bando, que solo se rige por su regla de sobrevivir. Está equipado para una guerra, solo conoce la guerra. No piensen que V1 está encerrado en el infierno, ahora el infierno está encerrado con V1. Y con eso llegamos al final del video. Como dije, solo me he sumergido un poco en su historia. Tiene muchas cosas para dar este juego, además, es muy divertido. Gracias por ver, suscríbanse que quiero llegar a los 1000 para actualizar el nombre del canal. Gracias, corazón rojo.